Se rió al firmar el divorcio pensando que no tenía nada. Hasta que vio los millones que acababa de perder. Ella se rió mientras firmaba los papeles del divorcio, pensando que no tenía nada. Hasta que se dio cuenta de que acababa de perder. Buena suerte con tu pequeño negocio. Nate. Ya me cansé de desperdiciar mi vida con un hombre que no puede proveer. Esas fueron las últimas palabras que mi esposa me dijo. Justo antes de entregarme los papeles del divorcio. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Mi nombre es Nate. Y esta es la historia de cómo mi matrimonio se desmoronó y de cómo descubrí quién era realmente mi esposa. Cuando Kathleen y yo nos casamos hace muchos años, yo estaba lleno de esperanza y ambición. Acababa de lanzar mi propia firma de consultoría. Después de trabajar para una gran empresa en mis 20. Creía que mi proceso de consultoría revolucionaría la forma en que las pequeñas empresas gestionan sus operaciones. Kathleen parecía apoyarme al principio. Sonreía cuando hablaba de mi visión, asentía cuando le explicaba mis planes de negocio. Y les decía a sus amigas que estaba casada con un emprendedor. Esos primeros días parecían prometedores, aunque el dinero escaseaba. Teníamos un apartamento pequeño. Podíamos pagar nuestras facturas, y teníamos comida en la mesa. No era lujoso, pero era suficiente, y yo pensaba que estábamos construyendo algo juntos. Mi madre murió años antes de conocer a Kathleen. Así que mi padre era la única familia que me quedaba. Él era el tipo de hombre por el que pasarías en la calle sin darle una segunda mirada. Durante 30 años, trabajó como gerente de nivel medio en una empresa manufacturera. Nada del otro mundo, solo un trabajo estable. Vivió en la misma casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo durante décadas. Y conducía un Honda Accord de 15 años que él mismo arreglaba cada vez que algo se rompía. Cuando Kathleen lo conoció durante nuestro compromiso, ella sonrió y le estrechó la mano. Pero lo vi en sus ojos. Estaba decepcionada. Mi padre recortaba cupones del periódico del domingo, compraba su ropa en Walmart. Y cuando quería darse un gusto para cenar, iba a la misma cafetería a la que había ido durante 20 años, donde una comida costaba $8. Todo en él gritaba que era un tipo ordinario, de clase trabajadora. Viviendo con un ajustado presupuesto de jubilación. Kathleen nunca me preguntó qué podría heredar de él algún día porque, por lo que podía ver, no había nada que heredar. Sinceramente, yo tampoco pensaba mucho en ello. Mi padre siempre me había dicho lo mismo desde que era niño. Ábrete tu propio camino, Nate. Mantente firme sobre tus propios pies. Yo respetaba eso. Incluso cuando mi negocio estaba en dificultades y apenas mantenía las luces encendidas. Nunca le pedí un préstamo o una ayuda. En mi mente, él ya me había dado todo lo que importaba. Se aseguró de que yo recibiera una de las mejores educaciones que cualquiera en los Estados Unidos podría tener. Me gradué sin un solo dólar de deuda estudiantil. Ese fue su regalo para mí, y no iba a pedir más. Los 2 primeros años de nuestro matrimonio fueron manejables. Mi negocio iba lento, pero estaba creciendo. Conseguí algunos clientes pequeños. Empresas locales que necesitaban ayuda para configurar sus sistemas informáticos y gestionar sus datos. No era mucho, pero pagaba las facturas. Kathleen trabajaba en un consultorio dental. Pero su salario era más bajo de lo que generaba mi negocio. Entre los dos, cubríamos el alquiler, la comida y los servicios, y nos sobraba un poco. No vivíamos a lo grande, pero tampoco nos estábamos ahogando. Pero para el 3er año, las cosas comenzaron a estancarse. No estaba consiguiendo los grandes contratos que esperaba. Los clientes corporativos con mucho dinero que podían pagar 5 o 6 cifras por una revisión completa del sistema. La competencia era feroz. Había firmas más grandes con reputaciones establecidas. Y yo era solo un tipo trabajando desde una pequeña oficina, tratando de demostrar mi valía. Cada dólar que ganaba, lo reinvertía en el negocio, nuevo software, marketing.
certificaciones para hacerme más competitivo. Eso significaba que nuestras finanzas personales seguían ajustadas. No estábamos avanzando. Estábamos estancados. Fue entonces cuando Kathleen empezó a hacer comentarios. Al principio, eran sutiles, casi casuales. Estábamos viendo la televisión, y ella decía: ¿Cuándo crees que podremos permitirnos unas vacaciones de verdad, como a un lugar tropical? O estábamos en la barbacoa de un amigo, y mencionaba: ¿Viste que el esposo de Jessica acaba de comprarle un SUV nuevo? Yo la tranquilizaba cada vez. Las cosas mejorarán, le decía. Solo necesito una gran oportunidad, un cliente importante, y todo cambiará. Ella suspiraba, asentía lentamente, y no decía nada. Pero podía verlo en sus ojos, la decepción, la duda que se iba instalando. Para los años 4 y 5, los comentarios se volvieron más agudos, más directos. Me comparaba con los maridos de sus amigas que tenían trabajos corporativos estables. Tipos que trabajaban de 9 a 5, traían a casa cheques de pago constantes. Y podían permitirse grandes casas en barrios bonitos y viajes de fin de semana a las montañas. ¿Por qué no puedes conseguir un trabajo normal?, preguntaba, con la voz teñida de frustración. ¿Por qué eres tan terco con este negocio que claramente no está funcionando? Intentaba explicarle. Le decía que estaba construyendo algo, que el éxito no llega de la noche a la mañana. Que creía en lo que estaba haciendo. Ella ponía los ojos en blanco, negaba con la cabeza, y se iba sin decir una palabra más. Fue entonces cuando el respeto comenzó a erosionarse. Llegaba tarde a casa por la noche sin ninguna explicación. Salía con sus amigas los viernes y sábados por la noche y no me decía dónde había estado o con ¿qué? Cuando le preguntaba, tratando de mantener un tono calmado, me respondía bruscamente: ¿Por qué te importa? De todos modos. No es como si pudieras permitirte llevarme a algún lugar agradable. Cada comentario era como un pequeño corte, y con el tiempo, se acumularon, pero yo lo absorbía. Me decía a mí mismo que solo estaba frustrada, que el estrés financiero la estaba afectando. Y que una vez que el negocio mejorara, las cosas entre nosotros también lo harían. Así que seguí trabajando, noches y fines de semana, persiguiendo pistas. Presentando propuestas a clientes. Seguí empujando, seguí esperando que el gran avance estuviera a la vuelta de la esquina. 2 años antes de que Kathleen solicitara el divorcio. Mi padre murió repentinamente de un ataque al corazón. Estaba devastado. Era el único padre que me quedaba, y a pesar de su naturaleza tranquila y reservada, siempre había sido mi ancla. El funeral fue pequeño, solo un puñado de parientes y antiguos compañeros de trabajo. Kathleen asistió, pero parecía impaciente, revisando su teléfono durante el servicio. Una semana después del funeral, me reuní con el abogado de mi padre para la lectura del testamento. Esperaba quizás $50.000, tal vez 100.000 si había sido particularmente austero. Lo que escuché en cambio me dejó sin palabras. Mi padre había acumulado entre 8 y 12 millones de dólares en activos. Poseía propiedades de alquiler en 3 estados diferentes que había comprado discretamente a lo largo de las décadas. Tenía carteras de acciones que había estado construyendo desde la década de 1980. Había hecho inversiones en pequeñas empresas que habían dado grandes frutos. El abogado me explicó que mi padre había vivido toda su vida sin tocar la riqueza que había acumulado, reinvirtiéndola y haciéndola crecer continuamente. Había planeado dejármelo todo a mí, pero había una complicación. El patrimonio era complejo. Algunas de las propiedades estaban envueltas en disputas testamentarias con primos lejanos que nunca había conocido y que estaban impugnando el testamento. Algunos de sus intereses comerciales necesitaban ser desmantelados cuidadosamente. El abogado me dijo que tomaría al menos 2 o 3 años resolver todo y liberar completamente los fondos para mí. Me senté en la oficina de ese abogado, atónito. Mi padre, el tranquilo hombre que recortaba cupones, había sido millonario,
y yo nunca lo supe. El abogado me entregó documentos que describían la estructura del patrimonio. Mi padre había sido sabio al proteger su dinero. La mayor parte de la herencia no me la dejaba directamente a mí. Había establecido un fideicomiso irrevocable años antes de su muerte. Conmigo como principal beneficiario. Mi padre nunca había dicho una palabra sobre nada de esto. Pero me protegió incluso después de su muerte. Conduje a casa ese día con una decisión ya formándose en mi mente: no se lo iba a contar a Kathleen. En ese punto, nuestro matrimonio ya se estaba desmoronando. Había sido abiertamente irrespetuosa durante más de un año, saliendo constantemente. Llegando tarde a casa, y tratándome como si fuera una carga. Ya no confiaba en ella. Si le contaba sobre la herencia, una de dos cosas sucedería. O de repente se volvería dulce y afectuosa, quedándose conmigo solo por el dinero. O se burlaría de mí por finalmente tener suerte y depender de mi padre muerto en lugar de mi propio trabajo duro. Ninguna de las dos opciones me atraía, así que me lo guardé para mí. Vi la herencia como mi plan de respaldo si mi negocio nunca funcionaba. Aún así, también la veía como mía, ganada por las décadas de disciplina y sacrificio de mi padre. No algo a lo que Kathleen tuviera derecho simplemente por haberse casado conmigo. Los 2 años posteriores a la muerte de mi padre fueron brutales. La falta de respeto de Kathleen pasó de mala a insoportable. Comenzó a insultarme frente a nuestros amigos en cenas y reuniones. Recuerdo una noche en una barbacoa cuando alguien preguntó cómo iba mi negocio. Antes de que pudiera responder, Kathleen intervino con una risa falsa. «Oh. Nate sigue jugando a ser hombre de negocios. Quizás algún día madure y consiga un trabajo de verdad como todos los demás». La mesa quedó en silencio. Yo solo asentí y cambié de tema, pero sentí la humillación quemándome por dentro. Luego empezó a pasar la noche fuera. La primera vez que sucedió, me envió un mensaje de texto a las 11:12 de la noche. Diciendo que estaba demasiado cansada para conducir a casa y que se quedaba en casa de una amiga. Sin llamada, sin una explicación real. Cuando llegó a casa a la mañana siguiente, le pregunté al respecto. Me espetó: ¿qué eres, mi padre? No necesito informarte. Después de eso, se convirtió en algo habitual. Una vez a la semana, a veces 2. Salía el viernes por la noche y no volvía hasta el sábado por la tarde. Le preguntaba dónde había estado, y ella o me ignoraba por completo o decía algo hiriente como: ¿por qué te importa? Estás demasiado ocupado con tu negocio fracasado como para notarme de todos modos. La forma en que me miraba también cambió. Ya no era solo ira o frustración. Era asco. Estar en la misma habitación conmigo la hacía sentir físicamente incómoda. Pasaba a mi lado sin hacer contacto visual. Si intentaba iniciar una conversación, suspiraba ruidosamente y se alejaba. Dejamos de cenar juntos. Dejamos de hablar de nuestros días. Nos convertimos en extraños viviendo en el mismo apartamento. Con la diferencia de que los extraños suelen ser educados entre sí. Kathleen ni siquiera me concedía eso. Yo no me defendía. No gritaba, ni discutía, ni exigía respeto. Simplemente lo aguantaba día tras día. Una parte de mí todavía se aferraba a esta delgada esperanza de que mi negocio consiguiera un contrato importante. Que de repente comenzara a ganar dinero de verdad. Y que todo entre nosotros se arreglara mágicamente. Me decía a mí mismo que una vez que me viera triunfar, recordaría por qué se casó conmigo en primer lugar. Pero había otra parte de mí, una parte más silenciosa que se hacía cada vez más fuerte. Que había dejado de esperar nada. Esa parte de mí solo observaba, tomaba notas mentales de cada insulto, cada noche tardía. Cada mirada de desprecio. Sabía de la herencia que esperaba en el proceso testamentario. Abriéndose paso lentamente a través del sistema legal. Y sentía curiosidad, de una manera oscura y dolorosa, sobre lo que Kathleen haría si pensara que yo nunca llegaría a nada. Mi rutina se volvió mecánica.
Me despertaba, trabajaba en mi negocio. Me reunía con los abogados de mi padre cada pocas semanas para verificar el progreso del patrimonio. Y luego volvía a casa a un apartamento vacío o a una esposa que me trataba como si fuera invisible. Los abogados seguían diciéndome lo mismo, llevaría tiempo. Yo asentía y esperaba. Kathleen nunca preguntó por el patrimonio de mi padre. Ni una sola pregunta. Ni un «¿te dejó algo?» o «¿hay algún problema legal que resolver?» Nada. Y, sinceramente, ¿por qué iba a preguntar? Había estado en casa de mi padre docenas de veces a lo largo de los años. Había visto sus muebles viejos, su cajón de cupones, su coche antiguo en la entrada. Probablemente había hecho los cálculos en su cabeza y había llegado a la conclusión de que podría haber $20,000 o $30,000 como máximo. Apenas lo suficiente para cubrir los gastos del funeral y quizás pagar su hipoteca. Nunca saqué el tema. Nunca dije, en realidad, hay más de lo que crees. Simplemente dejé que creyera lo que quería creer. Mes a mes, veía a Kathleen alejarse más y más. Dejó de usar su anillo de bodas. Noté que faltaba un día y no dije nada. Ella no dio explicaciones. Nuestras conversaciones, cuando ocurrían, eran puramente funcionales. ¿Pagaste la factura de la luz? ¿Puedes comprar leche? Eso era todo. Sin calidez, sin conexión, nada. Y en medio de toda esa frialdad, tuve una revelación que me golpeó con fuerza. Ya no quería arreglar esto. No quería salvar nuestro matrimonio. Lo que quería era ver qué haría ella. ¿Realmente me dejaría? ¿Se iría cuando pensara que estaba en mi punto más bajo? ¿Cuando creyera que no tenía nada que ofrecerle? No la estaba poniendo a prueba, exactamente. Era más como si le estuviera dando suficiente cuerda para que me mostrara quién era realmente. Y en el fondo, ya sabía la respuesta. Solo necesitaba verlo suceder. Necesitaba la confirmación. Así que me mantuve en silencio, seguí trabajando, seguí esperando, y efectivamente. Eso es precisamente lo que hizo. ¿Se fue? Fue un martes por la tarde, alrededor de las 2 de la tarde. Cuando Kathleen decidió entregarme los papeles del divorcio. La mayoría de la gente contrata a un notificador. Un tercero neutral que entrega documentos legales de manera profesional y discreta. Pero Kathleen no quería eso. Quería ver mi cara cuando lo recibiera. Entró ella misma a mi pequeña oficina, con un sobremanila en la mano. Y pude ver la satisfacción en sus ojos incluso antes de que dijera una palabra. Caminó directamente hacia mi escritorio. «Toma», dijo, y arrojó el sobre mi escritorio como si estuviera tirando basura. Aterrizó encima de una propuesta de cliente en la que había estado trabajando. «Voy a solicitar el divorcio. Estoy harta de desperdiciar mi vida con un hombre que no puede proveer». Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos, y luego añadió con una sonrisa burlona. «Buena suerte con tu pequeño negocio. Nate. Quizás finalmente te des cuenta de lo que el resto de nosotros ya sabemos. Nunca lo lograrás». Se quedó de pie un momento, esperando que yo reaccionara, esperando que le suplicara. Que discutiera, que me enfadara, algo. Podía sentir sus ojos sobre mí, observando cualquier señal de emoción. No le di ninguna. Alcancé el sobre, lo abrí lentamente, y saqué los papeles. Hojeé las primeras páginas: petición de disolución de matrimonio, división de activos. Solicitud de manutención conyugal. Leí lo suficiente para entender lo que estaba viendo. Luego dejé los papeles sobre mi escritorio y la miré de nuevo. Necesitaré que mi abogado revise esto antes de firmar nada, dije. Ella puso los ojos en blanco. De la misma manera que lo había estado haciendo durante los últimos 2 años cada vez que decía algo que no le gustaba. Claro que sí, replicó, siempre posponiendo y siempre poniendo excusas. Simplemente fírmalos. Nate. Acabemos con esto para que ambos podamos seguir adelante. No respondí.
El silencio se extendió entre nosotros. Esperó a que yo dijera algo, cualquier cosa. Pero no le di nada. Después de unos 10 segundos, bufó frustrada, negó con la cabeza como si yo fuera un caso perdido. Y se dio la vuelta. Salió de mi oficina sin decir una palabra más, dejando la puerta abierta de par en par detrás de ella. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de que se fuera. La oficina estaba en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico exterior. Una parte de mí sintió alivio. Como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado. Lo había hecho. Realmente se había ido. Pensando que estaba escapando de un barco que se hundía antes de que se sumergiera por completo. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Cogí mi teléfono y llamé a mi abogada. La mujer que había estado manejando el patrimonio de mi padre desde su muerte. Contestó al segundo timbrazo. Le conté la situación. Ella preguntó, ¿Kathleen sabe de la herencia? No, dije. No tiene ni idea. Se quedó en silencio por un momento, y luego dijo. Bien. Mantengámoslo así por ahora. No le digas ni una palabra a ella ni a nadie más. Pero necesitas entender algo. Tendrás que revelarlo durante la fase de descubrimiento. Esa es la fase en la que ambas partes tienen que revelar toda su información financiera al tribunal. Es la ley. Cuando eso suceda, las cosas se van a poner muy interesantes. Terminé la llamada, sin saber cómo sentirme acerca de todo. El proceso de divorcio avanzó. Kathleen estaba confiada, casi jubilosa. Les dijo a amigos en común que finalmente era libre. Que había desperdiciado suficientes años conmigo. Y que estaba lista para encontrar a alguien exitoso. Su abogado fue agresivo, exigiendo manutención conyugal. Alegando que ella me había apoyado durante años de dificultades empresariales y que merecía una compensación. No dije nada públicamente. Dejé que mi abogada se encargara de todo. Luego llegó la fase de descubrimiento, donde ambas partes están legalmente obligadas a revelar todos los activos, deudas e información financiera. Mi abogada presentó mis documentos de divulgación financiera al abogado de Kathleen. Entre la información estándar, mi negocio en dificultades, nuestra modesta cuenta de ahorros, nuestros activos básicos, había un elemento adicional. Una herencia pendiente del patrimonio de mi difunto padre, actualmente en proceso testamentario. Con un valor estimado de entre 8 y 12 millones de dólares. No estuve allí cuando el abogado de Kathleen la llamó con la noticia. Pero mi abogada me contó más tarde que el abogado de Kathleen la había llamado en menos de una hora. Con la voz tensa por un shock apenas contenido, pidiendo una aclaración. Mi abogada explicó con calma la situación, el patrimonio de mi padre. El complejo proceso testamentario, el cronograma para la distribución, y lo más importante, la estructura del fideicomiso que protegía los activos. Kathleen me llamó directamente esa noche. No contesté. Dejó un mensaje de voz, con la voz temblorosa, ya no burlona, sino atónita y confundida. Nate. Acabo de enterarme del patrimonio de tu padre. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenemos que hablar. Llámame. Borré el mensaje de voz. No tenía nada que decirle. El abogado de Kathleen cambió de estrategia inmediatamente. Presentaron mociones argumentando que la herencia, aunque proviniera de mi padre, debería ser considerada en el acuerdo de divorcio. Afirmaron que, como mi padre murió durante nuestro matrimonio, la herencia era un bien conyugal. Argumentaron que debería exigírseme pagar una manutención conyugal sustancial basada en mi inminente riqueza. Intentaron todos los ángulos que se les ocurrieron. Mi abogada estaba preparada para todo. Presentó los documentos del fideicomiso, la estructura del patrimonio y los precedentes legales que me protegían. Esto es lo que mi padre había hecho y por qué era legalmente a prueba de balas.
Primero, la mayor parte de la herencia no me fue legada directamente a mí. Mi padre había establecido un fideicomiso irrevocable años antes de su muerte, conmigo como principal beneficiario. El fideicomiso fue diseñado explícitamente para proteger los activos de acreedores, demandas y acuerdos de divorcio. El documento del fideicomiso establecía expresamente que los activos eran para mi único beneficio y no podían ser considerados propiedad conyugal bajo ninguna circunstancia. Segundo, el fideicomiso incluía una cláusula de protección contra el despilfarro, spendthrift provision, que legalmente impide que cualquier persona, incluido un excónyuge, acceda a los activos del fideicomiso. Yo podía recibir distribuciones del fideicomiso, pero Kathleen no tenía ningún derecho sobre el capital del fideicomiso ni sobre sus ingresos. Tercero, incluso las partes de la herencia que no estaban en el fideicomiso se clasificaban como propiedad separada según la ley de nuestro estado. Las herencias recibidas por un cónyuge, incluso durante el matrimonio, generalmente se consideran propiedad separada siempre que no se mezclen con los activos conyugales. Yo aún no había recibido dinero, ya que todo estaba todavía en proceso testamentario. Y ciertamente no había mezclado ninguna herencia anticipada con nuestras cuentas conjuntas ni la había usado para pagar deudas conyugales. Cuarto, el momento jugó a mi favor. Mi padre había muerto durante nuestro matrimonio, sí. Pero los fondos todavía estaban bloqueados en el proceso testamentario y no se habían distribuido. Los tribunales generalmente no pueden dividir ni considerar activos que no se han recibido realmente, especialmente cuando están estructurados en un fideicomiso protector. Quinto, los abogados de Kathleen argumentaron que su apoyo durante nuestro matrimonio le daba derecho a una parte. Mi abogada destruyó ese argumento fácilmente. Presentó pruebas del comportamiento de Kathleen durante los últimos 2 años, sus ausencias, su falta de respeto, su desapego del matrimonio. Más importante aún, la herencia se debía enteramente a mi relación con mi padre y a sus décadas de cuidadosa planificación financiera, no a ninguna contribución o esfuerzo de Kathleen. Finalmente, con respecto a la manutención conyugal, mi abogada señaló que las distribuciones del fideicomiso eran discrecionales. El fiduciario, un profesional, no yo, tenía total discreción sobre cuándo y cuánto distribuir. No se me podía obligar a tomar distribuciones. Y el tribunal no podía obligar al fiduciario a distribuir fondos con el propósito de pagar la manutención conyugal. Después de 1 año y 6 meses de batallas legales, la jueza estaba lista para dar su decisión. Me senté a mi lado de la sala del tribunal, completamente tranquilo. Al otro lado del pasillo, Kathleen se aferraba al reposabrazos, con la mandíbula apretada. Parecía aterrorizada. La jueza no perdió el tiempo. Abordó primero la herencia. Debido a que mi padre había colocado el dinero en un fideicomiso irrevocable con cláusulas de protección, me pertenecía solo a mí. Traducción. El fideicomiso era una bóveda legal que protegía el dinero de ser dividido en un divorcio. Kathleen no podía tocarlo. Punto. La jueza continuó, explicando que incluso si los abogados de Kathleen argumentaban que yo tenía acceso a millones, técnicamente no era así. Un fiduciario, un tercero neutral, controlaba cuándo y cuánto dinero recibía. El tribunal no podía forzar distribuciones para pagarle a Kathleen. Esa vía estaba cerrada. A continuación, la jueza explicó lo que Kathleen recibiría. Obtuvo la mitad de nuestros bienes conyugales, $6,000 de nuestra cuenta de ahorros de $12,000. Algunos artículos del hogar y la mitad de mi negocio, que fue valorado en 0 porque no generaba beneficios. Luego vino la manutención conyugal. La jueza señaló 3 hechos: nuestro matrimonio duró menos de 8 años. Kathleen podía trabajar y mantenerse a sí misma. Y mis ingresos comerciales actuales apenas eran suficientes para pagar mis propias facturas. La jueza le otorgó a Kathleen $1,800 al mes durante exactamente 2 años como apoyo temporal, para ayudarla en su transición.
De los 8 a 12 millones de dólares de la herencia, Kathleen recibiría 0. El mazo golpeó. Se levanta la sesión. Me puse de pie, sintiendo un peso levantarse de mi pecho. Al otro lado del pasillo, Kathleen estaba sentada, congelada, mirando a la nada. La realidad se estaba asentando. Había renunciado a millones. Salí de la sala del tribunal y nunca miré hacia atrás. 3 días después, sonó mi teléfono. El nombre de Kathleen apareció en la pantalla. Lo ignoré. Volvió a llamar 1 hora después. Ignorado. Luego otra vez esa noche. Nunca contesté. Los mensajes de texto comenzaron a llegar después. Largos párrafos inundaron mi teléfono. Nate, por favor. Tenemos que hablar. Sé que estás enojado. Pero solo escúchame. Esto no es justo. Estuvimos casados durante 8 años. No abrí ni uno solo. Cuando las llamadas y los mensajes de texto fallaron, apareció en mi oficina 2 veces. Mi asistente la rechazó en ambas ocasiones. La segunda visita requirió que la seguridad del edificio la escoltara fuera. Luego vinieron los correos electrónicos. Asuntos como por favor. Lee esto y necesitamos hablar de nosotros llenaron mi bandeja de entrada. Creé un filtro que enviaba todo desde su dirección directamente a la papelera. Cuando el contacto directo falló, Kathleen cambió de táctica. Empezó a contactar a amigos en común. Un amigo, alguien a quien conocía desde hacía años. Me llamó y me dijo que Kathleen se había puesto en contacto con él llorando, pidiéndole que hablara conmigo en su nombre. Me contó lo que ella había dicho, que lo sentía. Que había estado estresada y no había querido decir las cosas que dijo. Que 8 años de matrimonio tenían que significar algo. Otro amigo me dijo que Kathleen había dicho que mi padre habría querido que yo cuidara de ella. Que él la conocía y habría esperado que yo hiciera lo correcto. Esa en particular me enfureció. Mi padre había presenciado el trato de Kathleen hacia mí en los últimos años de su vida. Había visto su falta de respeto, su desprecio. En todo caso, la forma en que había estructurado el fideicomiso sugería que había anticipado exactamente esta situación y me había protegido de ella. No respondí a ningún mensaje que llegó a través de amigos. Entonces Kathleen intentó un enfoque diferente. Empezó a publicar mensajes vagos en las redes sociales sobre lo dura e injusta que era la vida. Sobre cómo había entregado años a alguien que la había abandonado cuando finalmente tuvo suerte. Y sobre cómo la gente muestra sus verdaderos colores cuando hay dinero de por medio. Intentaba pintarme como el villano, el exmarido desalmado que la había dejado sin nada. Algunos conocidos en común se pusieron en contacto, pidiendo mi versión de la historia. No les dije nada. No participé. No me defendí públicamente. Simplemente dejé que sus palabras flotaran en el aire, vacías y transparentes. Finalmente, unos 3 meses después de que se finalizara el divorcio, Kathleen logró hacerme llegar un mensaje a través de alguien a quien no podía evitar. Mi socio de negocios, que nos conocía a ambos desde hacía años. Un día me llevó aparte y me dijo, mira, Nate, sé que no es mi asunto. Pero Kathleen se puso en contacto conmigo. Realmente está pasando por un mal momento. Dice que no puede pagar el alquiler. Que apenas sobrevive con los pagos de manutención. Pregunta si considerarías ayudarla, solo un poco. Dado todo lo que estás a punto de recibir. Le dije que le pasaría el mensaje, pero... Hombre. No sé qué pasó entre ustedes dos. Es tu decisión. Miré a mi socio durante un largo momento. Luego, le conté la verdad. Le conté los años de falta de respeto, los insultos, las noches que no volvía a casa. Y la forma en que se había burlado de mí cuando me entregó los papeles del divorcio. Le conté cómo se había ido pensando que yo no tenía nada. Cómo me había mostrado exactamente quién era cuando pensaba que no había dinero de por medio. Mi socio escuchó, y luego asintió lentamente. Sí,
dijo. No voy a pasar más mensajes. Pero decidí enviar un último mensaje yo mismo, a través de mi abogada. Para que hubiera un registro claro. Mi abogada redactó una breve carta y la hizo entregar al abogado de Kathleen. ¿Quién se la reenviaría a ella? La carta era simple y directa: Kathleen. Dejaste claros tus sentimientos sobre nuestro matrimonio durante los últimos años. Y especialmente claros cuando solicitaste el divorcio. Te alejaste de nuestro matrimonio creyendo que no tenía nada que ofrecerte. Y lo hiciste con desprecio y burla. Simplemente estoy respetando la decisión que tomaste. El tribunal ha determinado a que tienes derecho. Y recibirás exactamente eso. Nada más, nada menos. No vuelvas a contactarme. Ni directamente ni a través de intermediarios. Nuestro matrimonio ha terminado. Y también cualquier obligación que pudiera haber sentido hacia ti. Tuviste 8 años para creer en nosotros. Elegiste no hacerlo. Vive con esa elección. Después de que se envió esa carta, bloqueé el número de Kathleen. La bloqueé en todas las plataformas de redes sociales. Le di instrucciones a mi asistente para que rechazara cualquier llamada o visita de ella. Cambié mi rutina, empecé a ir a un gimnasio diferente, a una cafetería diferente. A cualquier lugar donde pensara que podría encontrarla accidentalmente. No quería ningún contacto, ninguna posibilidad de que su manipulación me alcanzara. El proceso testamentario se completará en unos pocos meses. Y debería tener acceso total al fideicomiso. Mi negocio, irónicamente, ha comenzado a mejorar. No sé si es porque ya no cargo con el peso de un matrimonio tóxico o si es solo cuestión de tiempo. Pero las cosas están mejorando. He empezado a pensar en lo que haré con la herencia. Una parte de mí quiere expandir mi negocio, contratar un equipo de verdad. Y finalmente construir lo que había imaginado todos esos años. Otra parte de mí quiere invertirlo sabiamente, como lo hizo mi padre, vivir modestamente. Y dejarlo crecer. Quizás haga ambas cosas. Lo que no haré es desperdiciar un solo dólar en alguien que no creyó en mí cuando importaba. Me enteré por un amigo en común que Kathleen ahora trabaja a tiempo completo. Vive en un apartamento pequeño, y lucha para llegar a fin de mes. Una parte de mí no siente nada al respecto. Otra parte de mí siente una sombría satisfacción. Tomó una decisión calculada de dejarme cuando pensó que yo era un fracaso. Se burló de mí, me faltó el respeto, y se fue. El hecho de que su cálculo fuera incorrecto y que renunciara a millones de dólares no es mi problema. Es la consecuencia de sus propias elecciones, de su propio carácter. Algunas personas me han preguntado si me siento culpable y si creo que debería ayudarla a pesar de todo. La respuesta es no. La culpa implicaría que hice algo mal. No lo hice. Trabajé duro. Soporté la falta de respeto con dignidad, y protegí lo que mi padre construyó para mí. Kathleen tuvo todas las oportunidades de ser una compañera, de creer en nosotros. De superar juntos los malos momentos. En su lugar, eligió la burla y el abandono. Simplemente la estoy dejando vivir con esa elección. Algunas personas podrían decir que debería haberle contado sobre el dinero. Que fui engañoso al mantenerlo en secreto. Pero no lo veo de esa manera. No tenía ninguna obligación de compartir esa información con alguien que me estaba faltando al respeto y distanciándose activamente de mí. Ella reveló quién era realmente cuando pensó que no había nada que ganar. Y ahora, tiene que vivir con las consecuencias de esa revelación. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les recuerde que la paciencia, la dignidad y proteger lo que importa a veces pueden conducir a la justicia. Incluso cuando tarda años en llegar.